Lenguaje y literatura para noveno grado. Continuamos con la unidad número 8, semana 3, ya para finalizar nuestro libro. Participación. Actividad 1, en pareja, en grupo. Leemos lo siguiente. Bueno, esta puesta en escena sobre Romeo y Julieta, pero no crean que es Susana ni Terry. Ahí va a estar la Candy. ¡Terry, Terry! Va. El director que ha dirigido esta obra de teatro es muy reconocido por escoger a los mejores actores y por adaptar de forma muy original las obras. Aquí hice la primera opinión. Vamos a otra opinión, pero siempre positiva. Yo leí en el listado del reparto que la gran actriz Linda Arden interpretará a Julieta. Le robaron el papel a la Susana. Susana, Gusana. Yo esperaba, dice no, pero vamos con una crítica negativa. Yo esperaba más de los actores. Nada supera la obra escrita. Estos actores no transmiten las mismas emociones que cuando he leído la obra. Dice siempre una crítica negativa. Dice, sí, la obra escrita tiene más detalles y al leer los diálogos se perciben las emociones de los protagonistas. Esto no pasa con estos actores. Va. Cuando dice, respondemos, ¿qué valoraciones hacen los espectadores sobre la puesta en escena de la obra de teatro de Romeo y Julieta? Que no salió Terry ahí. Va, dice, va, que tiene un director que sabe escoger a los actores, que una actriz reconocida está entre los actores, tiene una crítica negativa donde se dice que los actores no transmiten nada, que es más emocionante leer el texto. En resumen de las dos críticas, va. A partir de los comentarios de los espectadores, ¿qué cambios haríamos en el montaje de la obra de teatro Romeo y Julieta? Que los actores y productores sepan cautivar al público, que sepan transmitir con cabalidad lo que dice la obra, como que no transmitieron nada. Hemos leído textos en los que se haga una valorización crítica sobre una obra teatral o de un evento cultural. Bueno, recuerde que en la clase anterior nos pidieron que leyéramos una crítica de cualquier cosa y si recuerdan que en la clase anterior, si no la han leído, retrocedan a la semana 2 y leímos una crítica sobre la película de las Tortugas Ninja del año 2016. Esa sí hemos leído, pero ya de una obra de teatro sí casi no se oye. Pero al final creo que al final de la tarea vamos a leer la cachada, 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 aunque esa palabra ya desapareció, ¿va? O de un evento cultural, ¿va? Va, va. Vamos con el tema, la crítica cultural. Actividad 2. Con docente, leemos la información. La crítica cultural es un texto de opinión en el que se analiza de forma subjetiva, subjetiva cuando no decimos detalladamente cómo tiene que ser, ¿va? Aquí le ponemos bastante de nuestra, como que de nuestra cosecha ahí va. Ahí podemos hacer pedazos lo que queramos, va. Pero también alguien puede agarrar nuestra crítica y la puede hacer pedazo también, así que mejor seamos positivos, va. Comencemos. La crítica cultural es un texto de opinión en el que se analiza de forma subjetiva un determinado trabajo creativo, ya sea novela, poesía, pintura, película o una obra de teatro. En dicha crítica cultural se debe estar presente cualquiera de las 7 artes: cultura, arquitectura, pintura, música, danza, literatura y cine. En la actualidad se pueden encontrar críticas sobre gastronomía, platillos de comida, distintivos de cualquier país, también sobre series televisivas o sobre deportes, entre otras. En las, dife- en las diversas críticas culturales predominan temáticas actuales, por ejemplo, exposiciones de arte, eventos culturales, películas en estreno, Beetlejuice, Moana 2, nuevos álbumes musicales. Por ende, cualquiera que se desee escribir una crítica cultural debe hacerlo de un tema del momento para que tenga más lectores y resulte de mayor interés. Imagina que le lanzaron una crítica a Merlina cuando sale con un gran martillo. Todos los amigos de Cor. Yo no dije que iba a participar de esto. La persona que hace la crítica lee, examina, toma posición frente a la obra y enuncia sus juicios de valor. Se debe recordar que
En la crítica predomina la subjetividad. El crítico expone sus opiniones y las emociones o sensaciones que le hizo experimentar la obra de arte o el tema en concreto, sin perder de vista la objetividad de la obra misma para justificar sus opiniones, sus argumentos a favor o en contra. No me gustó porque bueno, una crítica de la sirenita es porque la querían blanca, la querían blanquita, no querían una morenita. Va, título va, la estructura de una crítica cultural. Es un va, enunciado llamativo que presenta la opinión del crítico. Entradilla, sintetiza brevemente el objeto de análisis en la crítica. Introducción, se contextualiza de qué se hablará en la crítica, es decir, la obra en cuestión, fecha de creación y la publicación. País. Cuerpo o desarrollo. En esta sección se comienza la crítica y se exponen los argumentos a favor o en contra, justificando cada opinión a través de datos o comparaciones con otras obras del mismo tipo. Conclusión. Se cierra la valorización aclarando con brevedad de los puntos expresados anteriormente. Bueno, recordando, analizamos la obra Casa de Muñecas. Acuérdense que eso nos quedó de tarea la semana pasada. Espero que la hayan estudiado porque de eso vamos a hacer una actividad al final. Va. Resolvemos el cuaderno. Anotamos semana 3, página 227, unidad 8. Contestamos en nuestro cuaderno diario. Definimos con nuestras palabras en qué consiste una crítica cultural. Una crítica cultural es una forma de analizar y evaluar diferentes aspectos de la cultura, como el arte, la música, la literatura, el cine, las costumbres de una sociedad. Consiste en observar cómo estas expresiones culturales reflejan y afectan la vida de las personas, sus valores y creencias. Explicamos por qué la crítica cultural es un texto subjetivo, porque refleja las opiniones, sentimientos y experiencias personales del crítico. En lugar de ser una novela absoluta, se basa cómo el crítico interpreta y valora. ¿Cuáles son los pasos que deben seguir para escribir una crítica cultural? Los pasos podrían incluir elegir el tema. Decide sobre qué obra o evento cultural va a escribir. Número 2. Investigar, aprender más sobre el tema, contexto y su creador. Número 3. Observar. Mira o lee la obra con atención, tomando notas sobre lo que te gusta o no. Número 4. Analizar. Piensa en los mensajes, temas y técnicas que se utilizarán. Número 5. Formular tu opinión. Decide qué piensas sobre la obra y por qué. Número 6. Escribir. Organizas tus ideas y escribe tu crítica de manera clara y coherente. ¿Por qué la crítica cultural no puede ser considerada un texto literario? La crítica cultural no se puede considerar un texto literario porque su propósito y estilo son diferentes. La crítica cultural es más analítica y subjetiva, mientras que el texto literario son más creativo y objetivo. ¿Cuál es la intención comunicativa de una crítica cultural? La intención comunicativa es expresar opiniones y reflexiones sobre aspectos de la cultura, como el arte, la música, la literatura y el cine. El objetivo es analizar y evaluar estos elementos para ayudar a la persona a entender mejor su significado, su impacto en la sociedad y su calidad. A veces la crítica cultural viene siendo hasta como una publicidad para que la gente vaya a ver la película. Escribimos posibles temas para escribir una crítica literaria de nuestro interés. Este solo es una idea, no nos están diciendo que la hagamos. Crítica a la película La Bella y la Bestia. Acuérdate que dice que una crítica literaria, ¿va? Crítica a la película El Rey León, ¿va? Sí, bueno, mi crítica es vale, voy a decir mi crítica a La Bella y la Bestia. No me gustó La Bella, pues esta última película que se hizo. La muchacha no siento que no refleja bien a lo que es la Bella que salía en la caricatura. Se mira más bonita la caricatura porque en la vida real, las esos reales no me gustó mucho la muchacha. Ah, critica la película del Rey León. El Rey León, ¿saben lo que no me gustó? Que parecían unos peluches peleando, no parecían de verdad. Critica la película de la Sirenita, esta última que se estrenó. No muchos estaban de acuerdo en que la Sirenita fuera morenita, porque la Ariel era blanca. Critica la historia de Candy, ¿no? ¿Qué crítica le podemos decir? No me gustó. ¿Con quién? Bueno, dice
Dicen por ahí que supuestamente la que hizo la nueva versión de Candy está casada, pero no dicen con quién. Pero algunos creemos que fue con Albert. O termina con Albert o con Archie. Pero el final alternativo de Candy, ¿cuál fue? Que terminó con Terry. No, de pobre Candy. No la quería la directora, quizás. Bueno, así son las críticas, pero solo son sugerencias, no las vamos a hacer. ¿Va? Vamos a hacer sobre casas de muñecas. Va. Pero antes de eso vamos a leer esta crítica. ¿Va? Las huellas de Stranger Things. Va. Actividad 3. Analizamos la información. Va. Vamos a ver esta crítica. Dice, Stranger Things ha logrado captar la atención de jóvenes y adultos, presentando una historia llena de misterio, emociones y sorpresa. Ambientada en los años 80, presenta una serie de elementos que permiten enriquecer y realizar escenas emblemáticas del siglo XX. Recuerde que en los años 80 todavía estaba en el siglo XX, hoy estamos en el siglo XXI. Va, comenzamos. Stranger Things ha dejado su huella en el mundo de las series televisivas y no es difícil entender por qué. Esta producción de los hermanos Duffer logra captar la esencia de los clásicos de los 80, fusionándolos magistralmente con elementos sobrenaturales y una trama cautivadora. A lo largo de sus 3 temporadas, la serie ha tenido a los espectadores al borde del asiento con una narrativa llena de misterio, emociones y sorpresa. De los primeros Desde los primeros minutos del primer episodio, Stranger Things logra introducirnos en la pequeña ciudad de Hawking y en la vida de un grupo de niños extraordinarios. Los personajes son una de las fortalezas principales de la serie, con actuaciones impresionantes de un elenco joven y talentoso. Los protagonistas principales como Eleven, interpretado por Millie Bobby Brown, y los amigos cercanos de Will, representados por Finn Wolfhard, Gator Matarazzo, Khaled McLaughlin y Noah Chan. ¿Cómo se pronuncia? Chanach. Tienen una química palpable y crear un vínculo especial con el público. La serie también se destaca por su notable estética y dirección artística. Cada plano de Straubing es cuidadosamente diseñado para transmitir una sensación de nostalgia y una estética ochentera. Es impecable. Hasta el momento vamos con una crítica favorable, positiva. Vamos a pasar a lo negativo que va a decir este autor. Desde la elección de los colores hasta la ambientación de los escenarios, la serie nos transporta sin esfuerzo a esa época icónica. La música también juega un papel fundamental con su uso magisterial de canciones de la década de 1980, que contribuyen a enriquecer y realzar las escenas más emblemáticas. A medida que la trama se desarrolla, Transvestite logra mantener un equilibrio perfecto entre el suspenso y el horror y el humor, la exploración del mundo del revés, los poderes sobrenaturales y los vínculos entre los personajes nos mantienen enganchados a cada episodio. Bueno, si es en Netflix solo le damos clip, pero si en televisión tenemos que esperar hasta el día siguiente, echarnos todo un año para ver los episodios. Los giros inesperados y las múltiples subtramas mantienen la tensión en constante aumento y nos hacen desear continuar viendo más. Va, hasta ahí todo es bonito. Hoy vamos con lo destructivo. Aquí va a comenzar a criticar. Va. Sin embargo, dice, o sea que algo, hoy vamos estaban diciendo algo bonito, y va, sin embargo, está diciendo, hoy vamos a pesar, va. Está el conector, va, discursivo, aquí va, para enlazar la crítica. Va. Sin embargo, a pesar de todas estas fortalezas, la serie no está exenta de alguna deficiencia. En ocasiones la trama puede volverse repetitiva y predecibles, siguiendo ciertos patrones narrativos que ya hemos visto en otras producciones similares. Asimismo, algunos personajes secundarios no reciben
el desarrollo que merecen, lo que resulta en arcos argumentales poco profundos y desaprovechados. Bueno, le voy a hacer una crítica por lo menos a la película La Monja 2, lo que no me gustó. Se fijan que al principio, en la escena, que no sé, no, bueno, sí, dio un poquito de escalofrío, pero cuando ahí el sacerdote sale volando y se quema. Ese efecto yo ya lo había visto en la película Elí, donde Eli supuestamente es un hijo del cachudo, ¿va? Tiene poder y agarra a todas las monjas y las quema. Siento que en ese sentido la película La Monja no fue original. Ya lo habíamos visto eso, como si una persona en el aire que se está quemando. Eso ya, no, eso ya lo vi en el ID. Mejor, y en el ID supuestamente a todas las monjas quema el cachudo ahí, el niño del cachudo. Bueno, a pesar de estas limitaciones, Stranger Things sigue siendo una de las series que ha logrado cautivar a millones de espectadores en todo el mundo. Su habilidad para mezclar elementos de ciencia ficción, horror y comedia de manera equilibrada, sumado a la actuación sólida y estética impecable, asegura una experiencia de entretenimiento única. Es una serie que te atrapa desde su comienzo y te deja ansioso por más mostrando un potencial creativo y narrativo que merece ser elogiado. En resumen, Stranger Things es una serie que ha conquistado a la audiencia con su narrativa atrapante, personajes entrañables y una estética que evoca una época pasada, a pesar de ciertas limitaciones. En la originalidad y profundidad de algunos aspectos sigue siendo un verdadero éxito del género que vale la pena ver y disfrutar con sus emociones, mezcla de género y encanto de sus actores, jóvenes y Stranger Things se ha convertido en una referencia impredecible en el mundo de la televisión. Va, por Emiliano Zavala. Vamos con los comentarios. Va, dice. Resolvemos. ¿Cómo ha logrado mantener la atención del público Stranger? La serie ha mantenido a los espectadores al borde del asiento con una narrativa llena de misterio, emociones y sorpresa. ¿Qué, qué sucede cuando la trama se vuelve repetitiva y predecible en una serie? Explicamos. Puede pasar que los espectadores se aburran. Esto significa que ya no sienten emociones ni sorpresa al ver los episodios porque saben lo que va a pasar. Como resultado, pueden perder interés en la serie y dejar de verla. En otras palabras, si las tramas son muy similares e imprescindibles, la serie puede volverse menos atractiva para el público. Sí, casi eso es lo que le pasó, digamos, a las versiones de Betty la Fea. Aunque la Fea más bella lo que hizo que es volverse más cómica y alargar una cosa para no ser tan repetitivo. Pero en el caso de Betty en Nueva York, lo que hicieron fue que a la trama de Sofía le metieron más relajos. Y algunas, bueno, estaba viendo las críticas en YouTube, que si muchos se metieron en la trama de Sofía y a veces le cortó el interés, ¿verdad? A lo que supuestamente tenía que. Pero sí, no se ve tan repetitivo. Es como que comparáramos a la madrastra de 2005 con Vivir un poco de 1985. ¿Va? Para mí, las dos tramas fueron buenas porque no presentaron lo mismo. Por lo menos en Vivir un poco recuerdo que también la pasaron aquí por YouTube. Ahí fue una asesina, que fue Silvina, mientras que en La Madrastra quien fue el asesino fue Demetrio, disfrazado de mujer. Que por cierto yo le puse un comentario, qué horrible miraba Demetrio. Mal pintado, mal arreglado. Qué horrible. Yo que hasta miedo daba. Porque es importante la combinación de elementos fantásticos y emocionales extranjetiva. Implicado. Es importante porque hace que la historia sea más interesante y atractiva. La mezcla de lo fantástico, lo emocional, hace que Strawberry sea una serie única y cautivadora. Escribimos los aspectos positivos y negativos que se presentan en la crítica cultural. Aspecto positivo. Stranger Things es una serie que destaca por su historia, personajes, estilos visuales, música, lo que hace muy atractivo para los espectadores. ¿Va? En resumen, ¿va? Pero la crítica negativa la vamos a detallar todo. Aunque la serie tiene muchas cosas buenas, también tiene problemas.
A veces la historia se repite y es predecible, es decir, sigue patrones que ya hemos visto en otras series. Además, algunos personajes que no son los principales no tienen un desarrollo adecuado, lo que significa que sus historias no son tan interesantes o profundas como pueden ser a pesar de estos problemas. Stranger Things sigue siendo muy popular y atrae a muchos espectadores en todo el mundo. Ujú. Como que siente que es muy repetitivo. Es como digamos que esa novela que salió a principios de año, El Maleficio, la estuve viendo por Facebook. ¿Qué le pasó a eso? Tenía, por lo menos, el personaje de Enrique a veces parecía a dos caras que salían en Batman. Tenía escenas muy parecidas a la monja. ¿Se recuerdan la escena donde va pasando una sombra por toda la iglesia? Y esa misma escena está con el Maleficio. Siento que sí dio un poquito de miedo, pero los efectos casi eran copiados de otras de películas. Algunas formas de manifestaciones ya las habíamos visto en El Aro, en El Conjuro. O sea, siento que la novela no tuvo mucha originalidad porque muchos de los efectos ya se los habíamos visto a todas las películas, La Monja, El Conjuro, El Aro y muchas películas de posesiones. Va, continuamos. Oraciones en voz pasiva, voz activa y complemento agente. Vamos a ver qué es esa oración pasiva. Voz pasiva, voz activa. Vamos a ver qué es eso. ¿En qué consiste? Vamos, curiosemos y veamos nuestra curiosidad aquí. Actividad 4. Leemos la información. La voz verbal es la construcción gramatical de la oración que permite diferenciar qué tipo de relación existe entre el sujeto y el predicado, así como los complementos de esta oración. En las oraciones de voz pasiva, el sujeto de la acción verbal presenta un estado pasivo, es decir, no realiza la acción, sino que la recibe, por lo que se denomina sujeto paciente. En algunas oraciones aparece quien realiza la acción y esto se lo conoce como complemento agente, el cual se introduce por la preposición por. Se forma el verbo auxiliar ser más el participio del verbo principal, verbos terminados en ado y ada, va como pasado o pasada va. Solo se puede formar con verbos transitivos, es decir, lo que puede llevar a complemento agente. Debe existir una concordancia de género y número entre los participios y el sujeto de la oración. Ejemplo, la obra fue inaugurada por el dramaturgo. Bueno, ponemos que el determinante, obra sería el sustantivo, fue inaugurado sería el verbo transitivo, por sería la proposición, él sería el determinante, dramaturgo sería el sustantivo. El sujeto paciente sería la obra, el verbo sería fue inaugurado y el complemento agente sería por el dramaturgo. El sujeto que no realiza la acción, el sujeto paciente, sujeto que no realiza la acción, sino que la recibe, quien fue inaugurada. Verbo transitivo, verbo ser conjugado más el verbo en participio. Complemento agente, persona que realiza la acción, quien inauguró la obra, introducido por la preposición por. Vamos con la contraparte. El cambio en la voz activa, el sujeto es quien realiza la acción. El ejemplo muestra cómo las oraciones en voz pasiva pasan a voz activa. Va. El dramaturgo inauguró la obra, así tendría que ser, ¿verdad? Pero miramos, aquí tenemos, el dramaturgo sería el sujeto, inauguró sería el verbo, la obra sería el complemento directo. Pero miramos, aquí le dimos vuelta, la vuelta al asunto. El dramaturgo inauguró la obra, pero aquí al revés va, en el sujeto paciente. La obra fue inaugurada por el dramaturgo. Hoy vamos a hacer una actividad. Escribo 5 oraciones en voz activa y en voz pasiva. Identificamos el sujeto y el paciente y el complemento. Pero lo que a mí me llama la atención de este cuadrito es que aquí no acaba las 5 oraciones activas y en voz pasiva. Y dice que todavía identificamos el sujeto, paciente y el complemento. ¿Cómo lo vamos a detallar? En mi opinión, para mí, si quieren seguir mi sugerencia, mejor hagámoslo en el cuaderno diario. Ahí tenemos suficiente espacio para hacer los cuadritos, mejor va.
para hacer las 5 oraciones en voz activa y en voz pasiva. O sea, dejemos a un lado este cuadrito. ¿Va? Si quieren, pongámoslo aquí, lo vamos a realizar en nuestro cuaderno diario. ¿Va? En nuestro cuaderno diario ponemos página 230, unidad 8, semana 3. ¿Va? Y la actividad la podemos hacer así. ¿Va? Porque mañana todo eso tengo que poner en el cuadrito. Yo lo hallo muy lógico. ¿Va? Vamos, realicemos las primeras oraciones. En voz activa, la oración sería, el periodista confirmó la información. El periodista sería el sujeto, confirmó sería el verbo, la información, el complemento directo. Vamos en voz pasiva esta oración, la vamos a transformar. La información fue confirmada por el periodista. Ocupamos siempre el determinante por. Como nos quería, la información sería el sujeto paciente, porque a él están dando la acción. Fue confirmada, fue del verbo transitivo, por el periodista, sería el complemento agente. Siguiente oración. En voz activa. El director publicó el libro. El director sería el sujeto, publicó sería el verbo, el libro sería el complemento directo. En voz pasiva. El libro fue publicado por el director. El libro sería el sujeto paciente, fue publicado sería el verbo transitivo, por el director sería el complemento agente. Voz activa. El acusado declaró la verdad. El acusado sería el sujeto, declaró sería el verbo, la verdad sería el complemento directo. En voz pasiva, damos solo vuelta aquí al asunto y la verdad fue declarada por el acusado. Por el, como digo el chavo, por el excusado. Es acusado, no excusado. La verdad, sujeto paciente. Fue declarado sería el verbo transitivo por el acusado. Acusado. Sería el complemento agente. Siguiente oración. Va. Voz activa. El joven reprobó el examen de matemática. Uy, qué triste. Va. El joven sería el sujeto y reprobó sería el verbo. El examen de matemática sería el complemento directo. Va en voz pasiva. El examen de matemática fue reprobado por el joven. El examen de matemática sería el sujeto paciente. Fue reprobado, sería el verbo transitivo. Por el joven sería el complemento agente. Vamos con la otra, última oración. Va. Un profesional, va, voz activa. Un profesional decoró la oficina. Un profesional sería el sujeto, decoró sería el verbo, la oficina sería el complemento directo. Mientras que en voz pasiva, la oficina, solo le damos vuelta al asunto ahí, la oficina fue decorada por un profesional. La oficina sería el sujeto paciente, fue decorado sería el verbo transitivo, por un profesional sería el complemento agente. Ya casi finalizando. Va. Consolidación, actividad 5. De forma individual. Escribo una crítica sobre la obra teatro Casa de Muñecas, sigo las indicaciones. Recuerden que nos dijeron que la teníamos que estudiar, espero que hayan estudiado un poquito para que sepan de qué estamos hablando. Así, poniéndonos en contexto, Casa de Muñecas se refiere a una historia ya del siglo XIX, ¿va? Donde las mujeres eran sujetas a los hombres. ¿Va? La mujer no podía hacer si el hombre no se lo autorizaba, mucho menos ir a trabajar. Y la obra se centra en que el señor Elmer o Helmer un día se enferma, casi de muerte, y Nora no tiene cómo comer y darle de comer al niño. Así que ella lo que acude es ir a trabajar. Y un día llega con regalos en una fiesta de Navidad. ¿Y qué hace don Helmer? La comienza a criticar, la regaña. Ante eso, ¿qué creen que hace Nora? Toma una decisión. Mejor irse de la casa. Ya no te aguanto, Mike. Para que os ubiquen que más o menos de que trata Casa de Muñeca. Pero ya vamos a entrar en detalle. Va. Escribo una crítica sobre la obra de teatro Casa de Muñeca. Sigo las indicaciones. Delimito el tema de mi crítica cultural. Define el argumento principal a favor o en contra de la obra. A favor, la más de Harvard. Apunto las ideas principales de mi crítica. Bueno, había bastantes puntos, pero vamos a poner lo más relevante. Número 1. Protagonista y lucha personal. La historia se centra en Nora Helmer, una mujer que lucha por su libertad y autonomía en el mundo, que espera que las mujeres sean sumisas y dependientes de sus maridos. Número 2. Críticas en las expectativas sociales. Al principio Nora parece ser la esposa ideal del siglo XIX, dulce y obediente, pero a medida de que avanza la historia se
muestra que tiene deseos y necesidades propias, lo que desafía la idea de que las mujeres deben seguir roles tradicionales. Número 3. Hipocresía social. La obra también critica la doble moral de la sociedad, que exige mucho de las mujeres, pero permite más libertad a los hombres. El secreto financiero de Nora revela cómo las expectativas sociales son injustas. Número 4, de relevancia actual. Aunque la obra fue escrita hace más de un siglo, o sea, sería, sí, no da, allá por 1800 y 2 siglos. Sigue siendo de importante hoy en día, ya que invita a reflexionar sobre la igualdad de género y la libertad individual. Ahora, ¿qué nos dice aquí? Redacto mi crítica. Escribo la primera versión de mi texto en el cuaderno. Reviso que mi escrito tenga todas las ideas planteadas anteriormente. Verifico que mi escrito posee las características de una crítica cultural. Va, comenzamos. Antes de pasar al siguiente punto, como corrijo mi texto, no. Primero lo vamos a leer. Aquí tenemos la crítica cultural de Casa de Muñecas de Henry Ibsen. Casa de Muñecas, escrito por Henry Ibsen en 1879, es una obra pionera del desafío de las normas sociales de su tiempo y se ha convertido en un icono de teatro moderno. Al situar a su protagonista, Elmer, Nora Helmer, en el centro de una lucha por la autonomía. Véanme, estoy entendiendo que Helmer es el apellido, pero en la obra parece que parecía como Helmer, decía el apellido del señor, pero el señor se llama Torvaldo. Ajá, o sea que el apellido es Nora Helmer. Ya no le pusieron Nora de Helmer mejor, ¿va? Pero es Nora Helmer. En el centro de una lucha por la autonomía personal, Ibsen no solo retrata la crisis individual, sino que también refleja las tensiones sociales y culturales de la época, particularmente en lo que respecta a la posición de la mujer en la sociedad patriarcal. Desde la expectativa cultural, la obra es una crítica incisiva de las expectativas impuestas sobre las mujeres dentro del matrimonio y la familia. No era inicialmente presentada como una esposa y madre dedicada, encarnada el ideal de la mujer del siglo XIX, frágil, dependiente y ornamental, como le decía el señor, mi ardillita, le decía, como una muñeca en su propia casa. Sin embargo, a medida que avanza la trama, la complejidad de su carácter se desvela, revelando una lucha interna entre el deber y el deseo de eman- emancipación. Esta transformación es crucial ya que cuestiona la idea de que las mujeres deben conformarse a los roles tradicionales que les han sido asignados. Y se utiliza el símbolo de la casa de muñecas para sugerir que aunque el hogar puede parecer un lugar de seguridad y amor, también puede ser una prisión que limita la libertad. Y el desarrollo personal. La casa debería ser el espacio de infinidad y crecimiento. Se convierte en un escenario de control y manipulación, donde las dinámicas de poder entre Nora y su esposo Torvald hacen evidente. Torvald, representado en la figura patriarcal, la Anora como una niña y sus incidencias en mantenerla en un estado de dependencia subraya las restricciones de género y que prevalecen en la sociedad de la época. Culturalmente, Casa de Muñecas también aborda temas como la hipocresía social y la moralidad. El escándalo que rodea el secreto financiero de Nora revela no solo la fragilidad de su situación, sino obediencia, mientras que a los hombres se les permite una mayor libertad. A través de la figura de Crockston y su relación con Nora, Ibsen sugiere que el estigma social no solo afecta a las mujeres, sino que también atrapa a los hombres en roles que limitan su humanidad. Además, la decisión final de Nora de abandonar su hogar y a sus hijos es un acto de desafío radical que resuena en el contexto cultural moderno, donde las luchas por la igualdad de género y empoderamiento femenino continúan siendo relevantes. Esta relación, aunque controvertida, plantea preguntas esenciales sobre la identidad
el sacrificio y la búsqueda de la verdad personal en un mundo que a menudo exige conformidad. En conclusión, Casa de Muñecas es una que trasciende su tiempo, ofreciendo una crítica cultural profunda que invita a la reflexión sobre las normas del género, la moralidad y la búsqueda de la libertad. La relevancia de la obra se mantiene vigente ya que sigue inspirando discusiones sobre la autonomía de la mujer y la necesidad de cuestionar las estructuras sociales que limitan la individualidad. Ibsen, al presentar la lucha de Nora, no solo retrata a una mujer en busca de su identidad, sino que también lanza un desafío a toda una cultura que debe reevaluar sus creencias y sus valores. Ahora dice, corrijo mi texto, intercambio mi escrito con un compañero, reviso los comentarios que le hicieron a mi texto, reescribo el texto a partir de las observaciones o aspectos a mejorar, desarrollo la corrección del texto, repetición de palabras, ortografía y puntuación, redacto una nueva versión si es necesario. Compartimos con la clase nuestro texto según las indicaciones que nos dé el docente. Actividades, ya vamos con la actividad en casa. Comparto con mi familia la crítica cultural que escribí, va, y analícela, tiene que hacerse, va. Investigo en qué consiste un contrato laboral. Un contrato laboral es un acuerdo entre el trabajador y el empleador. En este documento se establecen las condiciones bajo las cuales el trabajador realizará el trabajo. Esto incluye como, número uno, funciones. ¿Qué tareas debe hacer el trabajador? En su contrato tiene que decir de qué va a trabajar. Si no lo dice, usted no lo tiene que hacer, va. Número 2, salario. ¿Cuánto le pagará? ¿Con qué frecuencia? Va? ¿Cada 15 días o al mes? Va. No vengan a afectar al año. Va. Número 3, horario. ¿Cuáles serán los horarios de trabajo? De 12 de la noche a 4 de la mañana. Número 4, duración. Si el contrato es por tiempo determinado o indefinido. Ustedes busquen uno indefinido porque así por contrato a veces no le quieren dar aguinaldo. No, número 5, derechos y obligaciones. Lo que cada parte debe cumplir. O nos dice, investiga una problemática social para escribir un texto dramático realista. Pensémoslo y lo vamos a decir en la próxima clase. Bueno, eso ha sido todo, ¿verdad? Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.